Bueno, buen día. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Acá es temprano. Estoy muy cansado hoy, la verdad. Es martes. No, miércoles. Ayer no sé qué pasó, pero me parece que el video no se subió. Donde vivo no hay mucha señal. Después tengo que chequear. Bueno, hoy voy a hablar de métodos. Cuando algo tiene un método y cuando algo no lo tiene. ¿Qué diferencia hay? En mi experiencia, lo que aprendí es que cuando algo tiene un método, tiene posibilidades más altas de lograr lo que busca como resultado. O sea, ese método es a través de ese método que vamos a conseguir lo que buscamos. Lo bueno de un método es que hay que analizar el método, hay que desarrollarlo y tiene partes, tiene pasos. Cuando vos tenés un método que no es un plan, un método es esta forma en la que nos vamos a comportar mientras transitamos el plan. Lo bueno de esto es que muchas veces pensamos que es el plan el que falla y en realidad es la metodología que tenemos. La metodología, al tenerla, podemos evidenciar en qué parte de ese método tenemos que cambiar algo, ajustar, eliminar, evolucionar, desarrollar. Y eso hace que vayamos haciendo el método perfectible. Todo el tiempo ahí. Tuc, 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 tuc. Por ejemplo, las rutinas de las mañanas. Durante mucho tiempo me levanté y lo primero que hacía era ejercitarme, después meditaba y después estudiaba. Lo había leído en un libro. Con el tiempo había algo raro, digo, che, me parece que si me siento también con esto, voy a cambiarlo. ¿Por qué? Porque yo también había cambiado. Estaba pasando por un momento en donde tal vez necesitaba cierta tranquilidad. Y más allá de que en esta rutina que yo seguía, este método de despertarme, liberaba cortisol rápidamente porque en el ejercicio uno libera todo lo que es el cortisol, el factor neurotrófico derivado del cerebro y un montón de cuestiones más que podemos aprender en un montón de bibliografías. Yo no me sentía tranquilo, pero yo estaba pasando en realidad por un momento muy revoltoso. Entonces empecé a cambiar ese método y digo, che, ¿qué pasa si yo me levanto y ni siquiera medito, me siento tranqui con un café afuera y simplemente agradezco? Cuando agradecer yo lo tenía casi al final de la rutina. Hoy en día tengo un método de despertarme, tiene sus pasos, pero he trabajado tanto en el método que puedo detectar con anticipación cómo tiene que estar ese día llevado a cabo para continuar con mi plan, que es el desarrollo personal, es el vivir experiencias, es el poder no solamente leer, sino experimentarlo y después escribir un método para enseñar. Ayer hablábamos con un grupo con el que estuvimos trabajando acá en casa
estamos viviendo una época en donde hay un montón de especialistas en cosas, y no digo que no lo sean, tampoco yo digo ser uno. Lo que sí sé, por experiencia personal, es que he ido a maestros de canto y he ido a cantantes que se creen maestros de canto. No es lo mismo ser un buen cantante que ser un maestro de canto. Con el desarrollo personal pasa parecido, porque vos podés ser muy bueno haciendo cosas, metiéndote en la pileta helada, caminando sobre las brasas, saltando, ¿sí? Todo lo que vos quieras. Pero ese es un trabajo en vos. La pregunta es cómo ese trabajo en vos después lo devolvés para enseñarlo, explicarlo, para que a la otra persona le funcione. Incluso poder tener las dinámicas que le permitan a uno poder compartir el fracaso que hubo también. Porque esa parte también es muy rica, tanto el fracaso como el éxito, si lo estudiamos y después lo queremos compartir, podemos enseñar verdaderamente desde ahí. Ahora, mucha gente quiere simplemente contar lo bonito. Entonces, una de las recomendaciones es métodos. Esta palabra, investiguenla, búsquenla, hagan el trabajo. Trabajar conmigo es trabajarse, es involucrarse. Yo nunca voy a laburar más que el otro para darte todo así como si fuese una papita en la boca. No, no, no. Entonces, método es una palabra ultra mega interesante. Investíguenla, búsquenla y desarrollen uno. Desarrollen un método. Pregúntenle al chat cómo poder desarrollar un método. Se los podría decir yo, pero ¿para qué? Si lo tienen ahí, háganlo. Yo les pongo la palabra, no más. Y les cuento algo de experiencia. Y les cuento la diferencia entre una persona que tiene método y una persona que no lo tiene. Una persona que aparece toda recontra mega marcada y una persona que puede enseñarte qué está pasando cuando no te está sucediendo lo que vos buscás en el gimnasio o en tu entrenamiento. Es una cosa distinta. A veces veo uno en el gimnasio todo increíble y va a decir, che, ¿cómo hace para estar así? Y te no, lo que yo hago. Puede que sea un buen explicador o puede que no lo sea. ¿Por qué nombro esto? Porque hoy en las redes se ve muchísimo este recurso de hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todavía no pudiste cerrar bien el mes? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te está faltando dinero? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿No sabes cómo guardar dinero? Hola, ¿qué tal? ¿Tenés problemas para ahorrar? Hola, ¿te cansaste de probar con mentores? Que es lo que siempre les comparto mucho en los videos. No digo que esa gente no lo sepa. No digo que no sepa cómo explicarlo. Lo que estoy hablando es de ustedes. Incluso le estoy hablando a esas personas que hacen eso. Hay un montón de personas compartiendo cómo ser millonario, vendiendo algo por internet y sin tener estructura, sin tener método. Pero no un método para vender, porque venden, hacen plata, no es que no. La pregunta es si el método contempla todo lo que significa la vida y no solamente el dinero. Por eso, cuando uno falla, y yo he fallado muchísimo, me he pegado varias piñas, siempre he querido cambiar cosas que creía que tenía que cambiar. No, debe ser esto, no debe ser esto, no debe ser la mujer con la que estoy saliendo, no debe ser el trabajo en el que estoy, no debe ser mi familia. Cuando uno no tiene un método, aleatoriamente fija su atención
en algo que está alrededor de uno para poder entender qué es lo que está saliendo mal. Y eso es muy azaroso. Entonces, lo que yo recomiendo es la construcción de un método para nosotros poder saber dónde corregir. Y lo que tiene el método es que es nuestro. En el método no puede haber cosas externas, porque justamente son cosas sobre las que nosotros tenemos y debemos tener dominio, responsabilidad absoluta. Cuando empecé a trabajar con el método, empecé a mandarme menos cagadas. Tampoco que fue impresionante, pero por lo menos lo pude detectar en qué momento, en qué paso del método no estaba eh, no estaba siendo efectivo. O tal vez era el método, tal vez me pasó de tener que cambiar pasos, de tener que cambiar partes. Lo lindo de eso es que continúa y que ya no ando cruzando los dedos rogando que algo salga bien, porque tengo un método. Entonces, la invitación del video de hoy es construyan un método. Construyan un método. Averigüen de qué se trata. Estas charlas conmigo son para despertar cuestiones, dudas y, y posibilidades de manejarse de una manera diferente. Hablamos sobre entender lo que queremos, hablamos sobre los costos y los beneficios, hablamos sobre las opciones, hablamos sobre los frentes que tenemos alrededor, hablamos sobre la manera de decidir, hablamos de disciplina. Bueno, hoy nos toca hablar de esto, hoy puse este tema, que es método. Entonces, todos estos videos son para que ustedes puedan pensar un poco más en no tampoco tanto tiempo, 16 minutos, 12 minutos, 11 minutos, 8 minutos, y empezar a construirse. La responsabilidad es de ustedes. He trabajado con gente en donde he tenido que decirle, mira, yo estoy trabajando más que vos, y a mí me encanta trabajar, pero te da resultado, vos estás haciendo las cosas. Entonces, acá hay una parte que no nos podemos escapar, que es que siempre somos nosotros. Siempre tiene que ver con nosotros. Método. ¿Cómo construyo mi método? ¿Con respecto a qué? Con respecto a mi comportamiento en la familia. ¿Cuál es mi método para la familia? ¿Cuál es mi método para mi entrenamiento? ¿Cuál es mi método como persona para aumentar mi eficiencia en tal aspecto? ¿Cómo es el método que tengo en mi trabajo? Método. Investiguen, pregunten, charlen, estudien, desarrollen. Créanme que cuando lo tengan se van a sentir más seguros, porque tienen que dominar el método, ya no el exterior, el método, que es la manera y es a través de lo que ustedes pueden verse. Entonces, cuando falla algo, ya no son ustedes fallando, es el método. Hay algo que corregir, ok, trick, se ponen a arreglar, pero no son ustedes. ¿Está bien? En última instancia puede ser que algo de ustedes no esté bien representado en eso, pero de ninguna manera son ustedes. Entonces baja un poquito la espuma de la autocrítica. Tenemos en qué laburar y ya no tenemos que ser unas víctimas de lo que sucede. Generalmente lo primero que me sacó, lo primero que me sacó el método en mi vida es esa necesidad de ser víctima. Y eso está hermoso. Así que sea como sea, los invito a que investiguen, desarrollen, actualicen y trabajen en su método. Chao, buen día.